Buenas noches, muy buenas noches. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida a nombre de Leo Zuckerman, titular de Es la Hora de Opinar. Y le invito a que se quede con nosotros la próxima hora. Mire, más adelante vamos a platicar, vamos a tener toda la información de lo que viene con el INE, con el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Benito Nasif, porque los próximos días se van a renovar 4 de los consejeros electorales. Y bueno, vaya tarea que les va a tocar. Elecciones del próximo año, revocación de mandato, elecciones del 24 y elecciones hasta del 27. Todo eso es lo que está en juego. Y ya en la tercera parte del programa nos va a acompañar Ana Pecova, que me va a dar mucho gusto tenerla aquí para platicar, pues de qué ha pasado con este asunto del presupuesto a los estados con el asunto de la alerta de violencia de género. Si lo que dijo el presidente hoy, que nunca, como nunca, se le está protegiendo a las mujeres en México, es cierto o no. Pero vamos a comenzar analizando lo que sucede con Morena, con este partido político, sin duda hoy el más importante en el país, y pues las jaloneos, las broncas que trae ahí con la renovación de su dirigencia nacional. Este domingo el Consejo Nacional de ese partido ratificó con 100 votos a favor, 30 en contra, 2 abstenciones, la convocatoria para renovar la presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional. Esto que deben realizarlo antes de septiembre, que es cuando inician ya los procesos electorales. Pero mire, con la contingencia de COVID-19 que ha trastocado todo, pues todo indica que no se van a poder realizar las asambleas en los 300 distritos del país, así que queda abierta la posibilidad de que se sigan posponiendo hasta que terminen las elecciones intermedias del próximo año, después de pues, lo que significó el triunfo de Morena hace ya 2 años. Pero vamos a arrancar con este tema en la mesa de este martes, y me da mucho gusto saludar primero a Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches a todos. Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, Mario. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y Gibran. ¿Cómo estás, Gibran? Muy buenas noches, Gibran Ramírez. Buenas noches, Mario, Carlos, Paula. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Oye, Gibran, pues hoy arrancamos contigo porque si hay una voz, me parece que cercana a muchas de las posiciones de este gobierno, pero muy crítica de lo que está pasando con Morena y de los retos que enfrenta como partido, ha sido tú. Y te pregunto tal cual, pues, ¿cómo ves lo que está pasando hoy? Venimos de una dirigencia complicada, con acusaciones incluso penales del actual dirigente a quien estuvo antes, es decir, de Alfonso Ramírez Cuellar a Jacob Polensky, y bueno, pues parece que no logran destrabar el asunto. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando hoy en Morena? Sí, la verdad aquí hablo también como militante, porque es un partido al cual pertenezco desde su fundación y estoy muy preocupado. Morena está en una crisis multidimensional, está en una irregularidad política, porque una dirigencia que tenía que renovarse desde hace 2 años no se ha renovado. Está en una irregularidad jurídica porque se determinó una dirigencia interina que tendría que realizar el proceso de renovación de la dirigencia y que no lo ha hecho. Ya acabó su periodo. Ramírez Cuellar fue electo para 4 meses y arreglar lo que pasaba con la dirigencia en esos 4 meses. Tenía que llevar a cabo encuestas. Optó, sin embargo, por hacer una convocatoria que, aunque incluía las encuestas, en realidad repetía todo el proceso estatutario que ya se intentó llevar a cabo el año pasado sin que pudiera hacerse. Fue por eso que intervino el tribunal, sí, que dijo, son capaces de hacer sus asambleas, hagan entonces encuestas. Ramírez Cuellar lo hizo, y esto es algo que yo he dicho desde el principio, porque repetir el mecanismo de las asambleas equivalía a posponer, y tiene como fecha fatal el inicio del proceso electoral, porque hay cierta jurisprudencia que dice que no se permiten cambios después de iniciado el periodo. Eso no está escrito sobre piedra, no es definitivo, pero sí es la apuesta del actual dirigente. Y finalmente, Morena está en cierto extravío ideológico porque no ha construido una agenda, digamos, que supere o que vaya más allá de este sexenio donde tenemos agenda. Son los 100 puntos del presidente de la República, pero no ha hecho nada por labrar una identidad que siga los principios del movimiento López Obradorista. Al contrario, el actual dirigente compró la agenda del Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Fiscal, deuda, límite a la austeridad, tanto que el presidente ya le corrigió la plana. Me parece
que si no se resuelve esto muy pronto, vamos a tener una especie de partido zombie, que aunque esté medio muerto por dentro, en algunas de sus partes, en el debate ideológico programático, en buena parte de la organización, del acompañamiento a gobiernos, en todas esas labores sustanciales, seguirá caminando tan solo por el impulso que le da que mucha gente lo asocie con el presidente. Bueno, dice Paula, dice Gibran, tiene problemas jurídicos, tiene problemas políticos y tiene problemas de identidad. Y hay que decir, es un partido muy joven, el partido más joven y más exitoso, yo diría, por la capacidad que tuvo de ganar la presidencia, mayoría de diputados, senadores, ya algunas gubernaturas importantes y con una perspectiva de posibilidad de crecimiento en el próximo año, que se renuevan 15 gubernaturas. ¿Tú cómo lo estás viendo y en qué etapa lo ves a un partido que en efecto pues viene muy de la mano del presidente, pero que no puede quedarse de la mano del presidente si es que tiene una pretensión de sobrevivir al sexenio? Pues justo, perdón por el audio, pero se me fue el audio de los audífonos, entonces espero que se escuche bien. Te escuchamos muy bien, sí. Mira, creo que justo es un tema de, yo diría que Morena está en una etapa adolescente, ¿no? O sea, está en una etapa en la que tiene que destetarse del padre y tiene que definir hacia dónde va. Como todas las adolescencias, no está siendo una etapa fácil para el partido. Y creo que además es una mala cosa, el momento en el que le tocó definirlo, que es en medio de esta pandemia que, como bien decías, impide muchas cosas que normalmente se harían en territorio y de forma presencial, etcétera, pero también el que tenga ya tan cercano el proceso electoral también hace muy complicado para Morena plantearse preguntas que se debería de plantear, que es más o menos cómo quiere sobrevivir al sexenio y cómo quiere pensarse a futuro, ya no sé si como un partido, o sea, si es el partido movimiento del presidente, pero cómo va a pasar a la siguiente etapa, sino como un partido de gobierno, por lo menos en estos 3 años que le quedan a este gobierno, ya no tanto puede que como el partido obradorista, pero sí como el partido del gobierno, o como un partido independiente con una propuesta independiente, ¿no? Sí. Que entiendo que es lo que está tratando de hacer Ramírez Cuellar. El actual presidente. Ahora, también, la cosa que es muy, muy compleja para mí es, o sea, si uno revisa cómo ganaron en 2018, pues no es un partido que haya ganado con una gran identidad programática, fue un partido un poco catch-all. O sea, tenías desde Lili Telles hasta Nestora Salgado compitieron por Morena. Entonces, creo que eso también sería interesante ver cómo van a definir eso tan de frente a las elecciones, ¿no? Entonces, claro. Y si les alcanza, digamos, la extensión del presidente para tener presencia local, para ganar gubernaturas, diputaciones, en fin, ¿no? Y si les alcanza, ver también el tema, yo ya lo anotaba en unos programas anteriores, el tema de la reelección va a ser interesante. O sea, el tema de la reelección, ver cómo se permite o no se permite la reelección, también va a dejar muy claro que para dónde va a jalar mucha gente adentro de Morena a futuro. De acuerdo. Carlos Bravo, regidor, cuéntanos, tú cómo estás leyendo lo que pasa hoy con Morena, que hay que decirlo, más allá de, por ejemplo, dice Gibran, él lo asume también desde una postura militante, pero incluso desde fuera está la dimensión de Morena, que es un tema de interés nacional. ¿Tú cómo lo estás viendo? Sí, efectivamente. Yo creo que en cierto sentido Morena no está como partido político exento de acusar los efectos del colapso del sistema de partidos. Yo creo que todavía estamos habitando más en las ruinas del sistema de partidos de la transición que en un nuevo sistema de partidos. Ajá. Incluso me atrevería a decir que quizás fue muy prematura, de alguna manera, la clasificación o la categorización de Morena como un nuevo partido hegemónico, ¿no? Hoy en día lo que vemos en la encuesta tras encuesta es que en efecto Morena todavía es el partido que aglutina una mayor intención de voto, muy lejana de la que tuvo, por cierto, en 2018. Las últimas encuestas que yo vi andaba por el 18, por el 20%, y el ánimo, la inmensa mayoría del electorado no revela o no tiene una intención definida, ¿no? Parecería como que en el ánimo del electorado ahorita no está a pensar en las elecciones,
sino más bien pues resolver problemas económicos, problemas de salud, ¿no? Problemas de trabajo, Oye, pero etcétera. además por mucho, Carlos, esto que apuntas, las encuestas andan en 40 para arriba, el no tener claro con una identidad partidista, y Morena, que es el que está más arriba, alrededor del 18, unos 8 o 10 puntos arriba de PAN y PRI, ¿no? Es correcto, o sea, digamos, sí, sigue siendo el partido que suscita más intención de voto, pero está muy por debajo de lo que obtuvo en 2018, y lo que llama la atención sobre todo es la dimensión del electorado aparentemente disponible, ¿no?, para ser disputado ahora en las campañas. A mí me parece también, digamos, ya entrando más propiamente al tema de Morena, que bueno, Morena desde sus inicios, lo sabemos, esto no es ninguna originalidad, lo que voy a decir, es lo que es, como decía Paula, una suerte de partido movimiento, ¿no? Y que siempre de alguna manera estuvo posponiendo su proceso de institucionalización, ¿no? Y con institucionalización me refiero como algo muy concreto, a construir la capacidad para hacer valer sus reglas y procedimientos precisamente en momentos como este, ¿no? Sea el momento de renovación de su dirigencia o sea el momento de llegar a un proceso electoral, porque lo que sabemos es que las tensiones dentro de los partidos, cuando se acerca a un proceso electoral, pues se acrecientan naturalmente porque hay pues una guerra, una batalla por las candidaturas, ¿no? Hay mucho en juego. Ahora, yo he escuchado en los últimos días la expresión de que Morena se está perredizando, ¿no? Porque, bueno, parece que hay tribus y que hay pleitos y patadas por debajo de la mesa y esta escasa institucionalidad. Creo que hay algo de mérito en el argumento, pero a mí me parece como que no da completamente en el blanco o en el clavo, porque para mí lo más interesante, digamos, de todo lo que está pasando en este momento, además de la disputa interna, es el hecho de que Morena es un partido muy raro en el sentido de ser un partido que en principio está en el poder o en el gobierno, tiene una relación muy rara con el presidente, ¿no? Por mucho tiempo pensamos que Morena sería el partido del presidente. ¿Y no que lo ves así? Pues no, yo lo que veo es que el presidente está muy renuente a tratar de alguna manera de poner orden, de meter la mano, ¿no? Eso puede ser una virtud o un defecto, pero lo cierto es que si hay alguien que podría, en principio, que tendría la autoridad moral, como además a los morenistas les gusta mucho ese concepto, quien tendría la autoridad moral para tratar de poner orden y arreglar un poco las cosas, está de alguna manera dando un paso atrás. El propio presidente ya ha dicho que si las cosas siguen mal en Morena, pues él se va a ir, ¿no? Lo cual a mí sí me genera la pregunta como, pues entonces, ¿qué clase de relación hay aquí entre el presidente y su partido? Parece que el presidente está viendo a su partido colapsar o por lo menos entrar en una crisis muy profunda y no hace nada al respecto. Yo no puedo pensar que esto sea un tema de ignorancia o indiferencia. Creo que esa falta de intervención es una decisión deliberada y debemos preguntarnos, me parece, por qué. Bueno, y yo agregaría, para conocer también el punto de vista de Gibran, que en el escenario del próximo año podemos tener una disputa en esto que apuntas, Carlos, de partidos peleando por ver quién es el más López Obradorista de todos, porque está Morena, pero está el Verde, que reivindica una alianza con López Obrador, está el PT, está el Partido Encuentro Social, que puede regresar como Partido Encuentro Solidario, está el Partido... el PRI. ¿Está cuál, perdón? El PRI. El PRI, bueno, el PRI no sé cómo termina de pararse frente al presidente, sus gobiernos muy cercanos, como partido no sé, y luego tienes los nuevos partidos que están buscando el registro, varios de ellos también en la disputa del terreno del López Obradorismo. Gibran, ¿cómo ves ahí a Morena de cara a este escenario donde pudiera perder, no sé si coincides, el monopolio del López Obradorismo, digamos? Estoy completamente de acuerdo, lo he venido diciendo hace algunos meses. Creo que muchos en Morena piensan que como no retirará seguramente el tribunal el registro al partido, por más que desacate, pues está garantizado la votación. Y sí hay una buena parte de la votación garantizada, pero hay otra que van a disputar los partidos que dices, sumando a Fuerza Social, a redes sociales progresistas, al otro que hizo la burocracia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, digamos los que se quedaron huérfanos de Nueva Alianza. Es decir, habrá un universo por lo menos de 5 partidos López Obradoristas y se puede presumir que una fuga de otros como el PRI, que por eso no ha querido definirse
tanto como una oposición frontal, porque sabe que López Obrador es el presidente que muchos priistas habrían querido. Y es quizá el programa en el que más de acuerdo voy a estar con Carlos. Morena hace parte de partidos, y eso creo que es indiscutible. No ha logrado capturar la esencia o la voluntad de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y tenemos la siguiente prueba. Mientras Morena tiene 18% en la última encuesta de Alejandro Moreno de intención de voto, en el mismo ejercicio que hace Moreno de dividir con la 4T o contra la 4T, con la 4T alcanza una votación de cerca del 35%. Hay una brecha importante. Casi duplica la intención de voto de Morena. Morena tiene un 15% de López Obradoristas que no se quieren agarrar del partido. Por eso no estoy de acuerdo con Paula en que quizá haya una etapa de separarse del padre. Yo diría, ¿y por qué? Hay grandes partidos en el mundo que reivindican su paternidad a lo largo de toda su historia. Y si Morena fue capaz de ganar, de ser el único partido de izquierda en la historia contemporánea del país que ha logrado ganar, fue precisamente porque rompió con la inercia de una izquierda tradicional que ahora reivindica Ramírez Cuellar y se apostó por un movimiento abierto, no cerrado, democrático, es decir, no burocrático como el PRD, y López Obradorista, reivindicador de la austeridad, por ejemplo, que es tan contraintuitiva para muchas de las izquierdas del mundo. Finalmente, estoy de acuerdo con que es intencionado de parte del presidente no intervenir en los asuntos internos. Lo dijo siempre, lo ha dicho con sus delegados, no se metan, gobierno y partido ahora son distintos. Y cuando dice que se va a convertir en un guardián de las elecciones, principalmente se refiere a eso, a vigilar la intervención del gobierno federal en uno u otro sentido, porque quiere que las elecciones sean ejemplares, y en este caso, por eso para muchos resulta problemático. ¿Cómo que López Obrador no se va a meter a poner en su propio partido? Bueno, es un demócrata. Yo ahí agregaría que no se mete en efecto con Morena, a los que sí tunde con singular alegría es al resto, digamos, desde la mañana, pero en efecto, en Morena no parece que esté metiendo mano. A ver, primero, de que estamos viviendo tiempos históricos, son tiempos históricos, porque Gibran y Carlos están de acuerdo, y eso no se pase muy seguido. Pero a ver, Paula, volviendo a tu figura del adolescente, este adolescente tiene que seguir los pasos del López Obradorismo con las propias contradicciones que tiene de reivindicar una visión liberal, pero con un apoyo en los militares, de una cartilla moral, en fin, o tiene que encontrar esto que Gibran presentaba como crítica, una voz propia con una agenda de pronto que a veces acompaña y a veces no acompaña al presidente. Sí, yo creo que, o sea, la disyuntiva es esa, y ahora al principio hacíamos la pregunta de ¿por qué? Un poco ¿por qué al presidente no le interesa Morena? Y es bueno porque el presidente sabe que su voto histórico, que es el que trae desde toda la vida, que es su 18% suyo de él, se va donde él quiera. Y él, o sea, efectivamente él sí puede hacer un partido político mañana. O sea, entonces es tanto... Se lo llevó del PRD a Morena, ¿no? Y se lo podría llevar, claro. A donde vaya. Y entonces, un poco en esta sobreoferta que va a tener él por ver quién es el más obradorista, pues en realidad él, desde el pragmatismo que lo caracteriza, puede terminar decantándose por la opción que le facilite más lo que le quedan los últimos 3 años de gobierno, que es no tanto cómo ganas votos, sino cómo gobiernas, ¿no? O sea, creo que en ese sentido su gran coalición ha sido ingrata, y entonces él está pagando con la misma ingratitud, ¿no? Entonces, es el mismo caso del adolescente, ¿no? Ya te quieres ir de tu casa, pero todavía necesitas lana de tu papá. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues yo creo que ver si le alcanza el dinero para irse a rentar un cuarto, ¿no? Pues sí. A ver, Carlos. Sí, perdón, Paula. El tema del dinero lo tiene asegurado, pero el tema de los votos no. Y también es difícil pasar de ser el partido grande a que ese sueño te dure 3 años, ¿no? Claro. Oye, Carlos, y para ir cerrando, ¿tú ves que un partido como Morena puede ir construyendo en esta separación, en esta agenda propia, más allá, que le permita tener un horizonte? Es decir, ¿puede Morena construir una propuesta propia atractiva, o es la dependencia del obradorismo de tal tamaño
que si se aleja, pues simplemente se está condenando a perder? Mira, honestamente creo que el momento de Morena para construir en ese sentido pasó, y que de cara a un proceso electoral eso va a ser muy difícil, porque lo que va a imperar son los intereses inmediatos de coyuntura, la disputa por las candidaturas, por los recursos, ¿no? El momento de institucionalizar, de construir partido, creo que fueron los 2 primeros años de gobierno. Eso no pasó. Evidentemente no pasó. Creo que ahora es un poco tarde, ¿no? Y en ese sentido, digamos, a mí lo que me parece muy interesante con lo que está pasando en Morena y este colapso del sistema de partidos, es el hecho de que de pronto da la impresión de que las 2 grandes fortalezas de López Obrador son, por un lado, su imagen personal y por el otro, la debilidad de sus oposiciones, no realmente ninguna fortaleza intrínseca de Morena como tal. Yo creo que el presidente, en cierto sentido, por el tipo de liderazgo que encarna, gana no nada más por la debilidad de las oposiciones, sino por la debilidad del sistema de partidos en general. En un entorno como el actual, digamos, yo creo que vamos a llegar a la elección con un ánimo social muy desmoralizado por la crisis del coronavirus, por la crisis económica, ¿no? Yo creo que vamos a tener una elección con un alto nivel de abstencionismo, y sabemos que la intuición electoral siempre dicta que elecciones con altos niveles de abstencionismo, pues de todos modos alguien tiene que ganar, ¿no? Claro. Aunque vaya a votar poca gente, unos ganan, otros pierden, y cuando el electorado, digamos en el sentido más amplio, se queda inmóvil, no se moviliza, pues eso aumenta la importancia relativa de lo que llamamos las maquinarias políticas, claro, de los partidos. Ahora, yo creo que en un entorno, en este escenario de colapso del sistema de partidos, lo que podríamos empezar a ver es una cierta, vamos a decirle así, una cierta emancipación de las maquinarias políticas respecto de los partidos. Ya. Normalmente los pensamos como si fueran cosas que van junto con pegado, ¿no? Pero ante la debilidad de los partidos, las maquinarias van a sobrevivir maltrechas y lo que quieras, pero van a seguir operando. Pero esta es una oportunidad para que esas maquinarias, digamos, que den un salto pragmático y empiecen a buscar más bien, pues, quiénes son los candidatos más atractivos para los electorados que ellos representan, independientemente de su filiación partidista o incluso si son candidatos independientes. Lo que podemos empezar a ver, creo, es una suerte de coaliciones variopintas que ya no estén necesariamente definidas por la identidad partidista, claro, sino por el pragmatismo de las maquinarias políticas. Pues sí, ¿no? Parece que hacia allá va, y parece que el tema de las personalidades de los candidatos y candidatas puede pesar en algunos casos más que las identidades partidistas, que constituye un escenario muy interesante de cara al próximo año. Y bueno, pues Carlos, gracias, como siempre un gusto platicar contigo. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Gibran. Gracias, Mario, Carlos, Paula. Paula, Gracias. Un gusto. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a los tres. ¿Y usted qué piensa de esto que estamos conversando? Le invitamos a que nos dé su opinión en Foro-TV. En Twitter nos vamos a ir un corte. Tenemos varios temas que revisar con ustedes. Uno es el tema de la violencia contra las mujeres y las políticas que se están haciendo desde el gobierno. El tema de la renovación del Instituto Electoral, que también se juega mucho con ese caso. De eso platicamos regresando de la pausa. Esta es la hora de opinar. Nosotros ya volvemos.